Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno diplomático de la Unión Europea y el Club Europeo. Hoy contamos con la presencia de la señora embajadora de Rumania, Carmen Podgorian. También contamos con la presencia, por esta única vez, de la señora embajadora de la Unión Europea en la Argentina, Odd Mayo Kolish. Así que estamos muy contentos con que nos acompañe en la primera parte del desayuno. Así que bueno, damos comienzo al evento. Le doy ahora la palabra al señor Benito Blanco Álvarez, que va a saludar en nombre del Club Europeo y como su actual presidente. Adelante, Benito, por favor. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida en nombre del Club Europeo. Saludo especialmente a Carmen, nuestra embajadora de Rumania, que se nos va de Argentina y lamentamos no poder despedirla con un abrazo. Señora embajadora de la Unión Europea, querida Ode, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por darme el espacio, esta vez excepcionalmente en el desayuno diplomático europeo. Es que realmente es una actividad que estamos promoviendo desde la delegación de la Unión Europea para poder promover cada país de la Unión Europea y cómo está dentro de la Unión Europea, además de su relación con Argentina. Y bueno, normalmente no me asocio. Jordi García Martínez, que realmente maneja esto muy bien, está atendiendo por la delegación de la Unión Europea, pero esta vez, sabiendo que estamos despidiendo a mi colega, gran amiga, Carmen, embajadora de Rumania en Argentina desde hace muchos años, quería realmente dar unas palabras, porque quería realmente darle un homenaje. Es una gran señora, es una gran embajadora. No se cuenta los años que ha estado aquí, pero no los precisara porque me temo hacer un error, pero ha sido una representante de Rumania en Argentina absolutamente excepcional y además una gran europea. Así que a mí me gustaría dar este homenaje sabiendo que Carmen Podgorian ha sido una diplomática muy comprometida. Se ha juntado al servicio diplomático de Rumania en 1990, que es justamente cuando los países del este pudieron empezar a abrirse después de la caída del muro de Berlín. Carmen ha trabajado desde el servicio diplomático en muchas funciones, también como portavoz del servicio exterior de Rumania, y a través de estas funciones, de este desempeño, ha apoyado, ha acompañado a su país a la entrada en la Unión Europea, y seguramente nos va a mencionar esto y su experiencia en este contexto. Rumania adhirió a la Unión Europea a partir del 2007. Y esta gran europea también conoce muchos países europeos, ha sido embajadora en varios países, Bélgica, Londres, pero también como representando a Rumania desde estos países a otros países. Y me parece que hacia el final de su carrera, el hecho de ir hacia Argentina y representando Rumania, Argentina y Paraguay, es significativo, porque como decimos siempre que Argentina es probablemente el país más europeo de la América Latina, así con todo este background de europeo, Carmen ha aterrizado en Argentina y probablemente la embajadora más integrada en la comunidad argentina de todos los diplomáticos que están en este país. Sabemos todos que la embajadora de Rumania es también una gran bailarina y probablemente una bailarina de tango inigualable, pero seguramente nos contará su experiencia en esto. Para nosotros, embajadores diplomáticos,
Carmen era nuestra referencia cada vez que queríamos aprender de cómo es el tango, cómo se desarrolla en la Argentina esa cultura del baile, pero también de la música del tango, y estamos muy agradecidos. ¿Por qué Carmen es así? Porque Carmen es una gran humanista. Cuando empezó su carrera como investigadora y guía de museo y de historia, después se juntó al servicio diplomático, pero siempre ha tenido esta mirada cultural. Y también como humanista, quiero terminar con un agradecimiento muy personal a Carmen, que también es una mujer que sabe apoyar a las otras mujeres. Y eso lo sentí mucho de su parte en el desempeño de mis funciones y estoy muy agradecida por el apoyo de Carmen, no solamente a lo que es la Unión Europea y representa a la Unión Europea, pero también como mujer. Gracias, Carmen. Te doy la palabra ahora. Gran desafío me levanta Aude, y bueno, para calmar un poco las emociones, voy a empezar por agradecer a Benito Blanco y al Club Europeo y a Andrea para invitarme en este desayuno. Estoy muy honrada de hacer esta presentación y esta participación en marco de mi despedida. Me consuela un poco del dolor de no poder hacer una gran recepción de despedida y de fiesta nacional. Así que le agradezco, le estoy muy agradecida. Aude me emocionó y por eso me tomé una pequeña pausa, porque es un elogio muy profundo, decimos, y muy complejo, que me hace como embajadora, y de verdad admito que me merezco eso de la mujer, porque la verdad que siempre apoyé mujeres en mi actividad, desde entrar al servicio diplomático e incluso antes en el otro trabajo que tuve, en tiempos cuando tuvimos que luchar para ocupar el lugar que nos merecemos. Y le estoy también agradecida por algunas palabras que dijo sobre pero también como representante de un país que está miembro de la Unión Europea, y pues como me considero un poco como representante de la Unión Europea misma. La verdad que la calidad de miembro de la Unión Europea para Rumania es muy importante, y además en un país tan lejano del mío, nos da una fuerza enorme, nos potencia nuestra actividad, sentimos siempre el apoyo de los colegas de la Unión Europea, del grupo y de la delegación europea en todo lo que hacemos, y creo que ni 10% de todo lo que hicimos no se hubiera podido hacer como se hizo sin hacerlo en equipo, así como ahora lo llamamos Team Europe, pero de hecho siempre fue un equipo. Nuestra presencia en los festivales de cines, de dramaturgia, en los diálogos globales, todas iniciativas de países de la Unión Europea representadas acá, de sus institutos culturales, y con el apoyo concreto y activo de la delegación. Estoy muy honrada por la presencia de Aude en este desayuno, y de verdad siento que me voy ahora, que me despiden. Y le agradezco mucho que lo hace de esta manera tan generosa. Espero seguir cumpliendo hasta el último minuto y de otras formas después con este papel de representante de Rumania y de Europa. Gracias, Aude. Y gracias, Benito y Andrea, por invitarme acá. Saludo a todos los participantes que no los veo, pero sé que hay muchos que se inscribieron, personas cuyo interés me honra muchísimo. Le agradezco estar acá. Adelante, entonces, querida embajadora Carmen Podgorian, con la presentación de su país, que será tan interesante, por cierto. Sí, bueno, después
después de esta introducción voy a hacer una breve presentación de Rumania y de Rumania como miembro de la Unión Europea y también de la comunidad global de países democráticos, porque Rumania ahora está presidente de la Comunidad de las Democracias, donde Argentina también está presente, así que es una buena oportunidad de recordarlo. Decir cosas que muchos de ustedes conocen, pero quizás algunos no conocen y no lo vean. Rumania es un país de la Europa central este, decimos, ubicada cerca del Mar Negro, un poco más al norte del Mediterráneo, más precisamente al norte de Bulgaria, que en su turno es al norte de Grecia, que ustedes, bueno, los argentinos conocen más. Y es un país que estuvo como asignada por un partage internacional al final de la Segunda Guerra entre los grandes poderes a la esfera de influencia de la Unión Soviética. Pues Rumania quedó detrás la cortina de hierro hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Un poco después, casi un mes y medio después, cayó el régimen autoritario comunista en Rumania y volvió a buscar sus ideales en Europa con el afán de integrar a la Unión Europea y, de punto de vista securitario, la Alianza Nordatlántica. Si Gastón nos ayuda con la mapa de Europea, verán dónde está ubicada Rumania. Yo no veo la pantalla de YouTube, pero espero que nos ayude. Pues es un país que estuvo siempre un poco en las fronteras. En la frontera del Imperio Romano, cuando el emperador Traiano logró conquistar Dacia y nos dejaron en herencia nuestra idioma y nuestra identidad latina y rumana. El rumano es el único idioma romance del este de Europa, pues se desarrolló un poco aislado, lo que lo conservó más cerca del original, del latín búlgaro antiguo. Y después fue a la frontera del mundo cristiano frente a las invasiones otomanas, y así he seguido entre las fronteras de los grandes imperios. De punto de vista geográfico, Rumania es un país apenas tanto grande como la provincia de Buenos Aires, un poco. Pero para Europa es un país de tamaño medio y es un país que también, si Gastón va a mostrar la mapa geográfica de Rumania, es un país muy diverso, con muchos atractivos turísticos, porque tiene un tercero de montañas, un tercero de zonas colinarias y un tercero de zonas más bajas de campo. Tiene un gran río, el Danubio, que es el más grande de nuestra parte de Europa. Y también tiene la apertura al Mar Negro, que en su turno nos vincula con el Mediterráneo y con el resto del mundo. La relación de Rumania con Argentina oficialmente data de casi 90 años, que se van a celebrar el año siguiente, a decir oficialmente desde cuando tenemos legaciones, misiones diplomáticas presentes en los dos países, pero los vínculos son mucho más viejos y son como acertados por las huellas que dejaron en un país u otro varias personalidades en Argentina de esas épocas más viejas. Yo recordaré solo dos: a Emil Rakovice, un naturalista que participó de la expedición en Antártica, la expedición de Bélgica con Antoine de Gerlache, y que documentó un poco también la naturaleza, biología de estos territorios. Y después de Julio Popper, que un explorador e ingeniero rumano que no solo hizo como geógrafo dejó muchas huellas dando nombres vinculados con la historia de Rumania a montañas o ríos de Argentina,
pero también hizo mucho para la soberanía de Argentina y acertar la soberanía argentina en los mares del sur. Él nombró la mar Argentina, hizo la delimitación de la frontera al Tierra de Fuego con Chile y abrió la explotación de oro en la Tierra del Fuego. En la época moderna, decimos, las relaciones estuvieron ininterrumpidos. En los años después de la vuelta de Rumania a la democracia se desarrollaron de manera más diversa y más compleja también en el ámbito cultural, pero debo decir que el enfoque que Rumania renovada y democrática puso en su integración a la Unión Europea y a la OTAN, consumió un poco nuestros recursos en este rumbo y de algunos puntos de vista las relaciones no tuvieron siempre la carga que se merecen, por ejemplo, especialmente en lo económico, porque Rumania pasó una transición de la economía comunista centralizada y dirigida por el Estado a una economía de mercado libre, lo que no fue una transición fácil, claramente, y además tuvo que cumplir con las metas de la integración a la Unión Europea, con muchos desafíos para nuestros empresarios y para nuestras empresas y nuestros hombres de negocio. Así que las relaciones económicas podría decir que son un poco más abajo de lo que podrían estar por el potencial y las buenas tradiciones que tenemos. Por la distancia y también porque claramente con la integración a la Unión Europea a los rumanos les fue mucho más fácil hacer negocio con los demás países de Unión Europea que representan como 75% de nuestro comercio. En cambio, las relaciones siguen, bueno, en el comercio también, pero no al nivel de nuestros deseos, pero en los ámbitos políticos, cultural y otros sectores siguen estando vibrantes y aunque la distancia geográfica es un gran enemigo, le digo porque esa distancia significa mucho tiempo de viaje para cualquier delegación o cualquier oficial que quería venir a Argentina o ir de acá a Rumania. Sin embargo, logremos mantener un nivel importante de las relaciones y de los contactos políticos, aprovechando también todo lo multilateral que se hace. Y en mis años de mandato tuve la suerte que en Argentina haya muchas reuniones o procesos importantes en lo multilateral que trajeron por acá importantes oficiales rumanos. A mencionar, por ejemplo, el año pasado, la reunión sobre la cooperación sur-sur, el plan PAPA más 40, donde Rumania vino con una delegación encabezada a nivel de viceprimer ministro, y claro que tuvo también reuniones bilaterales con el canciller argentino, pero también al tiempo de la Organización Mundial de Comercio, donde tuvimos el ministro de Economía, o la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo infantil, donde tuvimos la ministra de Trabajo que tuvo encuentros bilaterales. Y también algunos contactos se hicieron en el marco del esfuerzo común de Argentina y Rumania de acceder a la organización de la OECD, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que también facilitó una visita del ministro de Agricultura de Rumania. Aunque no logremos esa importante candidatura, fue una lección diplomática muy grata de cómo se puede colaborar en esos ámbitos apoyándose mutuamente. También lo que se podía hacer
a pesar de la distancia, hacemos con todo compromiso y con toda alegría de poner un poco más de presencia cultural rumana en Argentina. Y tuvimos presencias muy seguidas, decimos, especialmente en el ámbito del cine. No voy a entrar en detalle, incluso ahora estamos presentes en el Festival de Cine, en el ciclo de cine europeo, pero también en los festivales grandes de Bafiki o Mar del Plata o el Festival de Pinamar. Como miembros de la Unión Europea tuvimos, yo personalmente tuve la suerte de estar acá al momento de la primer presidencia de Rumania del Consejo Europeo. Pues Rumania, entrada el 1 de enero de 2017 en la Unión, llegó a presidir, a tener la presidencia pro tempore semestrial en el primer semestre de 2019. Y en este contexto tuvimos una plataforma mucho más fuerte con el apoyo de nuestros socios europeos y de la Unión Europea para presentar Rumania y para llevar al conocimiento de los argentinos, autoridades y ciudadanos igualmente, lo que representa Rumania como un país europeo, un socio en lo multilateral, un socio en la Unión Europea, un socio más especial, yo diría, entre los países nuevos miembros de la Unión Europea. Rumania es la única que tiene ese idioma romance y este toque latino que nos hace inclusive más receptivos al tango, que es que nos vincula mucho. La verdad que tenemos en Rumania importantes personalidades musicales de Argentina, incluso músicos de tango, que le robemos por amor, que vinieron por amor, pero la recíproca es también verdadera. Cuando no hay pandemia, siempre hay tangueros rumanos que vienen a hacer sus estadías anuales por acá, y que ahora cuentan los meses para poder volver. Como miro un poco al reloj, como habrán visto en los vídeos que el Club Europeo tan generosamente nos permitió de compartir, esta diversidad geográfica que vieron en la mapa de Rumania se traduce en una enorme diversidad de atractivos turísticos, porque a la diversidad geográfica se junta a la diversidad cultural, situada al cruce de esas fronteras de grandes imperios y subiendo dominaciones de varios durante su historia, del Reino de Hungría, del Imperio Otomano, después del Imperio Habsbúrgico, partes del territorio incluso del Imperio zarista de Rusia. Rumania conservó de cada uno algunas herencias en lo cultural, en lo gastronómico, en las tradiciones, que dan mucha color y mucha variedad a lo que los turistas pueden ver. Desde la naturaleza la más prístina, decimos, de las montañas, de los bosques y de la delta del Danubio, hasta los monasterios pintados al exterior de Bucovina, del norte de la Moldova romana, que son monumentos UNESCO inegalables y todos que los ven se vuelven enamorados. Las iglesias de madera hechas exclusivamente en madera y con claves de maderos hasta casi 100 metros de altos, de Maramuresh, o en las ciudades grandes que también a los argentinos les van a parecer bastante familiares, porque el desarrollo de Rumania después de la formación del Estado moderno por la unión entre Valaquia y Moldova en 1859, y la constitución del reino de Rumania con el rey Carol I de Hohenzollern en 1881, el desarrollo después de la independencia como conquistada en 1877 fue
se hizo mucho con arquitectos franceses. Incluso italianos, así que se parece menos españoles, pero por eso hay un aire de parecido por los visitantes de Bucarest que ven Buenos Aires y por los visitantes argentinos que ven Bucarest, pero también Craiova o Iași o otras ciudades de Rumania. Así que no voy a entrar en detalles, pero le dejo un invito y como estaré a Rumania desde diciembre, los espero allí. Gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora, por tan interesante presentación. Tuvimos la suerte hace poco de tener al embajador de Eslovenia, el mes pasado al embajador de Eslovaquia, y ahora con usted estamos como teniendo una semblanza de países que realmente desde la Argentina a veces no son tan conocidos y que es tan interesante y tan fascinante para nosotros poder acceder. Así que muchísimas gracias por tan interesante presentación. Ahora le voy a dar la palabra al querido señor Jordi García Martínez, jefe de la sección Política y Prensa de la Delegación de la Unión Europea, que siempre nos acompaña. Pero primero vamos a ver, como siempre, un muy interesante video que propone la Unión Europea, en este caso sobre el Pacto Verde. Adelante, por favor, con el video. Como siempre, estar aquí con ustedes en este desayuno diplomático tan especial hoy, precisamente porque despedimos a la embajadora Podgoryan. Quería, bueno, antes de hablar un poquito de los temas que quería mencionar, quería también agradecerle a ella el trabajo tan bueno que hemos hecho con su embajada, con ella en particular. Y yo tengo un pequeño recuerdo personal, que fue cuando llegué a Buenos Aires, hice una ronda de visitas a los consejeros políticos de las diferentes embajadas, y cuando fui a ver a la consejera de Rumanía, también tuve el placer de que la embajadora se encontrase conmigo y me dedicara unos minutos para darme consejos y para orientarme un poco en mi nuevo trabajo. Así que se lo agradezco mucho y realmente la vamos a echar muchísimo de menos. Bueno, sobre el tema del pequeño vídeo que acabamos de pasar, es el Pacto Verde, la recuperación verde. Es el gran tema, yo diría, no uno de los grandes temas, sino el gran tema de la Unión Europea para los años a venir, es precisamente este de todo lo que tiene que ver con lo verde, con el Pacto Verde, con el cambio climático, con la biodiversidad, con la lucha contra la contaminación. Son todos los temas que, bueno, el más famoso del que más se habla es tal vez el cambio climático, pero van todos ligados. Está también la pérdida de la biodiversidad, que lo estamos viendo desgraciadamente en todo el mundo y mucho también en América Latina, que es la región más rica en términos de biodiversidad. Lo vemos también con la polución, el plástico. Por ejemplo, como saben, nosotros aquí en la Argentina hacemos una actividad una vez al año de limpieza del Río de la Plata. Y este año es ya muy probable, es casi seguro que la vamos a hacer ahora a finales de noviembre. Así que si tienen interés, el 28 de noviembre pueden escribir al Club Europeo, que a su vez nos hará llegar a nosotros su interés para que puedan tal vez
venir y participar en esta limpieza del Río de la Plata. Pero más en general, como decía, en la Unión Europea y a nivel mundial se va a focalizar mucho en esta recuperación verde. ¿Por qué de recuperación? Porque, bueno, todo el mundo ha sido devastado por la crisis del COVID. América Latina probablemente más que otras regiones, la Argentina también, pero en Europa también vemos muchos países que han sufrido mucho económicamente, y la idea es que ahora la reconstrucción se reconstruya mejor, en que no reconstruyamos cometiendo los mismos errores que hacíamos antes, en términos a lo mejor de no proteger suficientemente al medio ambiente, sino que ahora cuando reconstruyamos lo hagamos de una manera más respetuosa del medio ambiente. Así que esta es la idea principal, ¿no? de esta idea de recuperación verde, con energías limpias, protegiendo el medio ambiente, protegiendo la biodiversidad, y por ello, en una de las reuniones anteriores mencionó que la Unión Europea había conseguido ponerse de acuerdo en un gran paquete de recuperación económica, que por primera vez en la historia de la Unión Europea significaba también una mutualización de la deuda, ¿no? Se endeudaba la Unión Europea en nombre de sus Estados miembros para reconstruir a los Estados miembros. Bueno, pues buena parte de este esfuerzo financiero va a dedicarse precisamente también a temas medioambientales. Así que eso es una de las cosas que hacemos dentro de la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea tenemos, con casi todos los países del mundo, incluida obviamente la Argentina, proyectos, programas que ayudan también a esos países a mejorar sus políticas medioambientales. Y aquí el videíto creo que mencionaba varios proyectos que tenemos. Euroclima, que como dice el nombre es todo sobre el tema climático. SPIPA, que tiene un nombre un poco raro, pero que también es básicamente para ayudar a mejorar las políticas de lucha contra el cambio climático. En Jujuy, salía también en el video, hay un gran programa de gestión integral de residuos, con la creación de plantas de reciclaje y formaciones para las personas, los carteneros, que llaman aquí en Argentina precisamente, que son los que van recogiendo a menudo los residuos para que los reciclen mejor. Y bueno, hay otros proyectos, y ahora que estamos definiendo los proyectos de cooperación para los próximos 6-7 años, en el próximo ciclo presupuestario de la Unión Europea, todo el tema verde va a ser prioritario. Así que bueno, simplemente quería decir esas palabras, queríamos mostrar el video para que vean la importancia que le damos desde la Unión Europea a este tema. Y el segundo tema que quería mencionar es que hoy precisamente, y lo verán más tarde si se conectan a cualquiera de nuestras redes y también a las redes de las embajadas de los estados de la Unión Europea aquí en Argentina, estamos lanzando un nuevo proyecto, también ligado a la crisis del COVID, que se llama Una sola hinchada por Argentina. Y es un proyecto en el cual la delegación de la Unión Europea, las embajadas de los Estados miembros, todas las embajadas, las 21 que hay aquí en Argentina, se asocian para, bueno, recolectar fondos que luego van a servir para donar alimentos, kits sanitarios a las personas más desfavorecidas. También trabajando mucho con los comedores. Aquí en Argentina hay muchísimos comedores que dan de comer a millones de personas. Entonces, este apoyo de Una sola hinchada, que también se hace con el grupo de fundaciones y empresas, la Red Argentina de Bancos de Alimentos, Cáritas, la Asociación del Fútbol Argentino y todos los clubes de primera división. Así que, como ven, es un esfuerzo bastante amplio al cual nosotros como europeos nos asociamos. Así que, bueno, si quieren participar y quieren contribuir, estén atentos a nuestra página web, a las redes, Facebook, Twitter, Instagram, como digo, de la delegación y de las embajadas también, para ver ahí exactamente el enlace para ir, contribuir. También lo pueden repercutir en sus redes, replicar, para darle incluso mayor visibilidad. Porque, bueno, nadie, como se ha dicho mucho durante esta pandemia, nadie se salva solo, y estamos todos intentando ayudándonos unos a los otros. Así que, bueno, nosotros como europeos también queremos, en este momento difícil para la Argentina, que está sufriendo mucho, poder contribuir y poder ayudar. Así que, bueno, simplemente mencionar esos dos puntos, y si tal vez hay alguna pregunta ahora, estoy dispuesto a responder. Y de nuevo, enhorabuena a la embajadora y muchas gracias por todo, y
y que le vaya muy bien en su nuevo, no sé si funciones o tal vez ya no hay funciones, sino que realmente pasa a disfrutar de una merecida jubilación. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Jordi, que siempre tan interesante poder compartir las actividades de la Unión Europea, que son tan amplias y tan importantes, por cierto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar ahora espacio para las preguntas. Yo me voy a permitir hacer 2 preguntas a título personal. Uno, si la embajadora Podgornian nos puede recordar la leyenda, es decir, la parte de leyenda y realidad histórica del famoso personaje del conde Vlad Dracul, que dio origen a este mito o esta historia del famoso conde Drácula, que seguramente la embajadora lo hace muy seguido, pero bueno, siempre es muy interesante poder escucharlo de su parte, ¿no? Así que si nos puede compartir un poco esa historia. Claro, Andrea, gracias. La verdad es que a preguntarme la gente, los taxistas, si soy rumana, Drácula es el primer nombre que asocian mucho antes de Nadia Comaneci, del futbolista Gheorghe Hagi, o de Ana Aslan o de Ion Siriac, que era el entrenador de Guillermo Vilas. Así que, por supuesto, sí, tuve muchas es interesante, para los rumanos este mito fue muy molesto, lo digerieron en la historia desde que lo creó Bram Stoker muy difícilmente, y hasta creo que al menos una década después de la vuelta a la democracia, cuando todo se podía, incluso la historia se podía hablar con más sinceridad, decimos, sin limitaciones ideológicas, no tuvo fácil de asimilarlo. ¿Por qué? Porque, mira, mezclo ya el italiano. Porque Vlad, el empalador, más conocido como el empalador, era para los rumanos un héroe. Él estuvo un príncipe rumano, de hecho, su padre había sido príncipe y con el apodo Dracul. Dracul en Rumania significa estrictamente diablo. Pero el apodo no era por eso. El papá de Vlad el Empalador como príncipe había servido en las cortes reales del oeste, donde los príncipes iban a aprender como los mestieres militares y de la guerra, y había sido condecorado con el Orden del Dragón. Así que él volvió a ser príncipe como Vlad del Dragón, pero los rumanos dragón no sabían. Tenemos en los cuentos de hadas un animal mitológico que se parece al dragón, pero tiene otro nombre, se llama Zmeu, no se llama dragón. Pues lo más cerca de dragón era Drácula. Pero Drácula también es diablo, pues es algo mal, es algo, sí, maléfico. Su hijo Vlad Țepeș fue un príncipe que no solo fue un gran héroe de la lucha antiotomana como príncipe de Valaquia, pero también con las alianzas, con Iancu de Hunedoara, que era el voivod de Transilvania y padre del rey Matias Corvinus, con los príncipes de Moldova, que era el otro principato rumano del este. También fue el diplomático de gran tamaño que hizo los convenios entre Valaquia y la Puerta Otomana, que fue como hoy nombramos un convenio marco que definió que los principatos rumanos no son bajo dominación de un pasha, sino pagan y consiguen en cambio el respeto de su autonomía interior. Y los otomanos no podían sentarles, no podían construir mosqueas y así enseguida.
pues nos costó verlo asimilado con un príncipe cruel, pero de cruel sí era cruel como en el trend de los tiempos, porque los castigos al tiempo para los traidores, para los negociantes malhonestos y otros, no sé, enemigos, eran empalarlos, dejarlos morir empalados en una pala Así que entre esas dos se crearon unos libritos, unos cuentos de los negociantes que se sentían amenazadas o víctimas de este príncipe y que contaban a su vuelta en Alemania, por ejemplo, estas historias que fueron escritas en brochuras que ya había, empezaba la impresión de los libros con Gutenberg y que se difundieron y que fueron la fuente de inspiración de Bram Stoker. El Castel de Drácula, que se imagina por las películas y también que se visita en Rumania como el Castel de Drácula, no era un castel princiario, no era un castel del príncipe mismo en su país, que era al sur de las montañas, sino un castel al norte de una fortaleza que como aseguraba de punto de vista militar, una ruta comercial entre Valaquia y Transilvania, la grande y rica ciudad de Brașov, de su nombre alemano-saxón Hermannstadt. Pero ni es una mentira que este castel no estará vinculado a Drácula, porque en este castel él estuvo albergado unos meses durante uno de sus viajes que hacía entre el oeste de Europa, donde hacía como viajes diplomáticos, diría, para fomentar la alianza cristiana anti-otomana, y su propio país, donde también porque el sultán no dominaba directamente, pero tenía un derecho de sacar los príncipes, aunque elegidos por su pueblo, de cambiarlos. Estuvo príncipe a más de una vez. Así que para los humanos, Drácula nunca fue un vampiro, fue un personaje con alguna crueldad en sus castigos, pero es más un símbolo de justicia. Y por eso le tenemos una imagen positiva y un cierto afecto, decimos así. Pero nos gusta ahora cuando aceptemos por fin que la leyenda y la cinematografía y todo esta mitología que sigue muy presente, nos da la oportunidad de aprovechar este interés para darle la verdad en cambio. Y los aficionados de Drácula saben que la ciudad de Drácula, la fortaleza de Drácula, su castel era la de Poenar, al sur de las montañas, y saben eso. Por ejemplo, el compositor argentino Ángel Marel, que hizo un musical dedicado a Drácula, sabe, me lo dijo, incluso pisó en esa ciudad. Así que todos que más son fascinados, más tenemos la esperanza que se van a acercar a la verdad. Así que es un atractivo turístico de los más importantes, casi incontornable, decía que si vienen. Además es al centro del país y rodeado de espléndidas ciudades transilvanas, de otras fortalezas. Hay una de Rysnov que es muy cerca, se vio en uno de esos vídeos que proyectaron arriba de una colina. Rysnov se llama, y otras, las ciudades del sur de Transilvania que son de influencia saxona porque fueron colonistas saxones de Alemania, como Sibiu, que estuvo capital cultural de Europa en 2007, como Sighișoara, que es como un museo en aire libre y con festivales de teatro tradicional, medieval. Brașov, muchos altos. Es una zona muy, muy linda para visitar. Muchísimas gracias, que bueno, nos gusta recrear un poco este personaje y rescatarlo, ¿no? Porque para ustedes es prácticamente un héroe nacional. Así que siempre es interesante compartir estas historias. Muchas gracias, Carmen. Otra pregunta también sería, ¿cuáles son las
las áreas, en qué está basada, digamos, la economía de su país y cuál piensa usted que pueden ser algunas oportunidades de intercambio, de mayor inversión, quizá entre la Argentina y Rumania para el Sí, futuro. te agradezco mucho esta pregunta. Rumania es un país con una economía bastante equilibrada y con una, diría, con una proporción más grande de economía real, pues industria y agricultura en proporción más grande que algunos países del este de Europa, decimos, y con una proporción más restringida de servicios financieros y todo esto. Así que Rumania tiene una economía bastante equilibrada y diversa. En los ámbitos económicos donde yo veo mucho potencial, nombraría lo digital, porque Rumania es un gran proveedor de inteligencia informática. Los rumanos dan no sé cuántos millares de informáticos del Silicon Valley. El rumano, no sé si no crecieron ahora los indianos de India, pero el rumano era el segundo más hablado idioma en Silicon Valley, después del inglés. Tanto. Pues hay mucho talento para esta y Rumania está muy fuerte en seguridad informática. Por ejemplo, Bitdefender es un antivirus que es una creación rumana. Y hay mucho a compartir. Por ejemplo, se hablaba antes de venir acá de unos proyectos informáticos como, por ejemplo, ahorrar la iluminación de una ciudad de tamaño de 30 a 50 mil habitantes con unos programas informáticos que simplemente ajustan lo iluminado público a cuánto sol o cuánto es la duración del día. Otro ámbito donde Rumania tiene una experiencia muy buena y creciente es la energía renovable y creo que eso es un ámbito que deberíamos mirar mucho más atentamente porque Argentina tiene un potencial enorme, Rumania tiene los más grandes campos eólicos de Europa. Literalmente, y ya tiene la experiencia de cómo usar la energía eólica o solar fotovoltaico en lugar de las formas más tradicionales, cómo hacer la combinación entre estas. Pero hablando de inversiones, los romanos no tienen empresas tan fuertes para proyectarse con grandes inversiones afuera. En cambio, los argentinos sí están en Rumania, porque Techint tiene no menos de 3 inversiones en Rumania. Empezaron con 1 y tuvieron muchos éxitos que producen cañas sin costura para todo lo que tiene que ver de transporte de fluidos, de la explotación petrolera o de vino, de cosas que Argentina sí tiene de los dos. Y es uno de los destinos de exportación, uno de los productos de la exportación rumana a Argentina, estos productos cañería industrial hechas por una inversión argentina. Así que, bueno, quizás como le digo, la distancia geográfica con los tiempos y los costos, pero mucho pesan en balance a los tiempos que pide el viaje de personas. Es una barrera a superar para aumentar más interés y quién sabe, yo me complazco creer que el ejercicio que nos impone la pandemia de volver más a la comunicación virtual quizás va a contribuir también a superar esta barrera de distancia con más comunicación virtual y facilitar un acercamiento más intenso. También nosotros seguro que no voy a dejar sin mencionar que importamos productos agrícolas de Argentina, principalmente soja y esos productos semiprocesados de soja que se usan en la alimentación animal. También lo que me acuerdo era una inversión argentina que hacía aceite en Rumania. Y
estamos de una manera bastante complementarios en los mismos rumbos, porque se importa y de un lado se importa y se exporta maquinaria, no los mismos, pero en los mismos rubros, decimos así, ponémoslos así. Por eso hay, sí, hay mucha, como Rumania, por ejemplo, está ahora un gran productor de autopartes de todo tipo, desde cosas muy técnicas del motor hasta toda la no sé qué aparatura del bordo. Se dice casi que no hay coche alemán por el mundo que no tenga algo de rumano. Bueno, al menos hace un año o dos era vero y no veo por qué no estará así. Pero a veces esta importación no siempre se ve en Argentina como rumana. Por ejemplo, toda esta serie de vehículos Renault, de la serie de Logan, Duster, no sé qué, estos son hechos en la línea de Renault de Rumania, son creados en la fábrica de Rumania y aunque acá vienen con la sigla de Renault y que son asambladas en Brasil, claro que tienen mucho. También tenemos cosas de cómo se contabilizan las exportaciones. De Rumania, por ejemplo, 2 remolcadores que se importaron en el puerto de Rosario hace unos 2-3 años, en Rumania ni se sabe que fueron exportados. Se sabe porque le dijimos nosotros, pero no son contabilizados en la estadística comercial como exportados a Argentina, porque son hechos en un astillero que tiene un inversor holandés en Rumania, a Galați, y después fueron exportados primero a Holanda, que le añadió parte de los equipos técnicos, y después llegaron a Rosario. Pero a Rosario, el periódico de la Bolsa de Comercio lo titraba en primera página, 2 remolcadores de Rumania. Así que a veces la presencia, el sistema argentino de contabilizar según el origen primario nos da una ventaja, nos da más visibilidad de que nosotros mismos sabemos promover, digo así. Pero sí, yo creo que hay que como de promover más la conciencia de que Rumania, por estar en Europa Central y hacia el este, sin embargo habla un idioma latino, así que un argentino que quiera hacer negocios, inversiones, no sé, comercio, le va a resultar mucho más fácil hacerse entender y entender a los demás que en otros países. Así que espero que no voy a ofender a ninguno de mis colegas alrededor, pero estamos muy orgullosos de esta continuidad latina y la queremos valorizar. Decimos. Bueno, muchísimas gracias. Qué interesante conocer un poco más de estos temas, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Tenemos una pregunta de Adriana Vescovo, que es geógrafa y que es, bueno, socia y amiga del Club Europeo, y que es interesante, si pudiera usted repetir el comentario que hizo sobre el aporte de Rumania en la Antártida. Usted habló de un... Sí, la verdad que hay 2 momentos importantes de Rumania vinculados a la Antártica. Primero hay esta expedición de la Bélgica, de Antoine de Gerlache, de 1800, creo que 95, diría, o 6, no sé, estaba en Bruselas cuando se celebró el centenario. Pues debe haber sido antes de 98, que buscaba un naturalista y encontraron ese naturalista Emil Rakovice de Rumania, que había hecho estudios en Alemania, en Francia, hablaba francés y todo. Para nosotros es un gran naturalista porque fundó la Escuela de Biología y el Museo de Ciencias Naturales de Bucarest. Es una figura histórica, y él era bastante joven y participó de esta expedición para documentar lo que era vida, pues plantas y animales, recoltar, conservar, describir, dibujar, etcétera, clasificar. Así que tuvo esta participación muy, muy importante y su nombre está vinculado con
todas las siguientes participaciones. Por ejemplo, hay una base de investigación antártica en la parte de Australia que tiene un nombre combinado de Emil Rakovica y un otro investigador, no me acuerdo exactamente, creo que inglés, pero no sé seguro. Otro vínculo de Rumania con Antártica es Julio Popper, que era un explorador fascinante, porque también era ingeniero y también hizo puertos en Habana y en Boston y inventó la cosechadora de oro, porque cosechó oro en Tierra del Fuego, pero también él era primeramente geógrafo y cartografió acá en Argentina con un vínculo muy importante con la Sociedad de Geografía de entonces, mucha parte de la Patagonia del Sur y hasta la Tierra del Fuego, y inclusive yo vi en un libro muy complejo que se llama Julio Popper, el alquimista del páramo, de David Guevara, vi su contribución a mapear Antártica, hizo unos mapas de Antártica, pues yo considero que esta personalidad que murió en condiciones bastante turbios, decimos, sin joven, se merece también un rescate al interés de los argentinos, porque él afirmó la soberanía argentina acuñando moneda, imprimiendo timbres postales y dibujando sus fronteras hasta Antártica incluido. Así que esta señora, yo tengo el email con mi nombre y apellido, con un punto entre ellos, y con Gmail o con mae.ro, como quiere, que me escriba y la podría poner en contacto con el Comité Nacional de Investigación Antártica, que todavía tiene unas personas muy entusiastas, aunque no tienen más la posibilidad, no sé, física o financiera a veces también, pero física porque son personas generalmente ya grandes, pero muy entusiastas que participan. Rumania está un país observador al Tratado Antártico, así que los investigadores rumanos participan en estas reuniones que Buenos Aires albergó hace un año, y casi 2 años, decimos, 1 año y medio. La reunión de las partes, el Consejo Consultative Meeting del Tratado Antártico. Así que seguro le podrá tener más testimonios del interés que los rumanos tuvieron a Antártica y el aporte. Muchísimas gracias, que un tema interesante que seguramente ninguno de nosotros conocía. Ahora voy a hacer una pregunta para Jordi. Si podrías comentar, digamos, los aspectos más relevantes de la reunión que tuvieron todos los embajadores europeos y, obviamente, los representantes de la Unión Europea en la Argentina con el canciller Felipe Solá hace poco, ¿no? Muy interesante pregunta. Le agradezco a Jordi que me da la oportunidad de hablar yo al desayuno de este encuentro. Fue un privilegio enorme porque en esos tiempos de pandemia tener una reunión presencial no es fácil y respetando todos los requisitos, pero por suerte la Embajada de Alemania tiene un espacio tan grande que lo puede albergar así con el respeto de las distancias sociales, y el canciller tuvo la generosidad de venir al encuentro de nuestras preocupaciones. Estuvo una reunión muy grata porque confirmó un compromiso hacia la Unión Europea del gobierno argentino y una comprensión muy compleja de los beneficios que una buena cooperación con la Unión Europea puede tener, no solo en esas cosas como Team Europe, con la sola hinchada en cooperación directa, pero también en una cooperación en los grandes temas de nuestro tiempo, desde las económicas, que claro que todos nos pusimos muchas esperanzas en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero
pero también en el marco, por ejemplo, de temas de interés global, como es el cambio climático, el Pacto Verde. Así que nosotros europeos fuimos muy como confortados por el diálogo muy abierto y muy sustancial que pudimos tener con el canciller Felipe Solá, y le quedamos muy agradecidos por esta presencia tan generosa, aún tan más apreciada en estos tiempos tan especiales. Bueno, muchas gracias. Acá tengo, bueno, algunos saludos del señor Alberto Davedere, del CARI, que la saluda especialmente el fin de su mandato. El señor Pablo De Vita, también de prensa. La señora Adriana Piastrellini, de la Asociación de Arte Decorativo. Muchas personas que quieren saludarla. Y por supuesto, como es el fin de su gestión, le damos la oportunidad de hacer unas palabras de despedida, ¿no? De la Argentina, señora embajadora. Le agradezco mucho. Primero quiero agradecer a todos los participantes, a todos los saludos que recibimos, testimonio de amistades que pude construir a través del trabajo en estos últimos años. Todos los nombres que usted mencionó, tuvimos proyectos comunes. Así que yo mucho no quería decir, porque al principio de mi presentación ya mencioné algunas cosas que se pudieron hacer. Pienso que tuve la suerte de cumplir mi mandato en una época muy interesante, muy rica en eventos. Tuve la oportunidad de aprovechar situaciones especiales, por ejemplo, la presidencia de la Alianza para la Memoria del Holocausto, que Rumania ejerció entre marzo 2016 y marzo 2017, en el marco de la Organización Mundial Internacional de la Francofonía. Tuve Rumania, tuve el privilegio de ejercer la presidencia del grupo de representantes en 2017 y después con la presidencia de la Unión Europea. Creo que tuve un mandato bueno, me hubiera gustado hacer más en el territorio. Hice también unas visitas en las provincias. Estoy muy agradecida a todos los gobiernos provinciales que me recibieron, o sea, de manera individual o como parte del grupo de embajadores europeos. Córdoba, San Juan, San Luis, a San Juan estuve en bilateral, San Luis, Tucumán, no pudimos más ir, Misiones, no pudimos más ir en persona, pero nos encontremos con el gobernador, Misiones también, a Tierra de Fuego estuve también, y como también en lo oficial, pero también tuve la suerte de visitar Argentina y como turista la zona de Bariloche y hasta San Martín de los Andes y hasta el Bolsón y Salta y Jujuy, que me encantaron. Sí. Lo siento que salgo de Argentina sin haber podido llegar a visitar. Chubut también visité sin llegar a visitar algunas provincias, Corrientes, Entre Ríos y esas. Pero la verdad que a Salta y Jujuy me hubiera gustado volver. Y por eso digo que tanto en lo profesional, no voy a retomar todas las delegaciones y como los apoyos mutuos de candidaturas en lo multilateral y muchas otras cosas que se hicieron, pero tanto en lo institucional que en lo personal estuvo un mandato muy grato con el regalo, incluso que ellos por bailar de ya tango, cuando llegué acá ya tenía 7 años desde que con grandes esfuerzos aprendí a bailar tango y bastante bien para que me reciban las milongas. Pude aprovechar para acercarme mucho más y profundizar mi conocimiento principalmente de la música, de la historia del tango, más que también del baile, pero principalmente
profundizar el conocimiento, que eso seguro que voy a seguir a compartir en mi jubilación. Sí, con eso le confirmo a todos lo que Jordi aludió. Sí, tengo la edad y los años para jubilarme y me voy a jubilar enseguida, así que no voy a tener otros puestos diplomáticos, pero un poco embajadora de tango voy a seguir a estar. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente será una gran embajadora de la Argentina también en su país y en Europa, y por supuesto todo lo que le faltó conocer es gran excusa para que pueda a visitarnos en cualquier momento. Así que bueno, ya no tenemos más tiempo, hay otras preguntas, pero bueno, no tenemos tiempo para poder formularlas. Agradecer profundamente a la embajadora de Rumania por su presentación, tan interesante y tan simpática, por cierto, a la señora embajadora de la Unión Europea, Odd Mayo-Kolish, que nos acompañó hoy, al señor Jordi García Martínez, de la Delegación de la Unión Europea, bueno, con el querido presidente del Club Europeo, señor Benito Blanco, agradecerles a todos ustedes por la presencia en este desayuno diplomático de noviembre. Recordarles a todos que tenemos también que, por supuesto, este evento, así como la radio Hola Europa, cuentan con el auspicio de la Unión Europea en la Argentina, lo que nos honra profundamente, y bueno, nuestro programa de radio, en donde retomamos, por cierto, todos estos temas tan interesantes y los tratamos muy a menudo. Es un programa que está los días jueves de 18 a 19 horas por Radio Cultura y se denomina Hola Europa. Los invitamos a todos también a seguirnos en las redes sociales, tanto a la Delegación de la Unión Europea como al Club Europeo. Bueno, espero poder reencontrarlos en el desayuno de diciembre. Estamos pensando en organizar, que va a ser muy pronto, por cierto, y que sería el último desayuno de este año. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo evento.